Damas y caballeros, aquí están Nicolás Redondo, Luis Ventoso, Paloma Esteban. En esta mañana de viernes, la que pasa muchas cosas. Ya saben ustedes que una de ellas es que hoy finaliza la campaña electoral en las elecciones catalanas, a las que se mira con lupa, no solo por el resultado en esa comunidad, es decir, por quién pueda gobernar esa comunidad, que está en un momento delicado, de notable decadencia. No solo por eso, sino también por la repercusión que pudiera o no tener en la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Son muchas componentes y, como le decía, a las 6, a las 7, a las 8 de la mañana, más o menos, tenemos una idea de qué resultados pueden producirse, pero no tenemos ni idea de qué combinaciones puede haber después de. Tanto es así que incluso algunos apuestan por repetición de elecciones. No sé si está en eso don Alejandro Fernández, que es candidato del PP a la presidencia de la Generalidad. Don Alejandro, buenos días. Muy buenos días. Un placer estar con vosotros una vez más. Bueno, aquí decíamos más o menos los resultados. Bueno, tenemos la duda quién obtendrá más, el PP o Vox. El PP va a tomar una remontada notable, va a caer Esquerra, Puigdemont está subiendo como dicen, pero claro, al andamá, Casandiu, al día siguiente, ¿qué harán ustedes? Bueno, vamos a ver, la primera cuestión es que nosotros nunca vamos a engañar a nuestros electores. Siempre explico que lo único que tengo en esta vida es mi palabra. Y el compromiso que he adquirido con los catalanes es que, evidentemente, no voy a hacer ningún movimiento que suponga que su voto, si depositan su confianza en nosotros, acabe significando continuar con el proceso y entregar, aunque sea de manera diferida, el gobierno de Cataluña al separatismo. Y eso asumo que complica las posiciones. Pero como tenemos ya experiencia, y no muy buena, con la historia del PSC en Cataluña, estas cosas tienen que quedar muy claras. Por un lado, ya nos gustaría a nosotros que se pudiera abrir una etapa nueva en Cataluña, trabajamos para eso, que acabara con el proceso, pero para eso el Partido Socialista tendría que romper con todos sus acuerdos con el separatismo, que son estratégicos, porque son los que mantienen tanto a Sánchez en Moncloa como una operación política que pretende prácticamente enmendar la transición y hacer por la puerta de atrás, convertir España en una especie de Estado confederal asimétrico o algo parecido. Y como el Partido Socialista está en esa operación, pues evidentemente nosotros pues nunca vamos a cooperar en ello. ¿Contempla usted alguna sorpresa en estas elecciones? ¿O realmente lo que le dicen sus asesores o sus expertos en materia electoral es que el pescado está repartido como se ha anunciado que está repartido? Pues la verdad es que lo que nos dicen es lo contrario. Lo que nos dicen es que efectivamente puede haber sorpresas y que la gente que se dedica a estas historias de la demoscopia señalan que es muy difícil. Ha irrumpido un partido llamado Alianza Catalana que no existía. Hay otras fuerzas como Ciudadanos que, en fin, todas las encuestas pues les dejan muy lejos de poder entrar. Y eso, para quien encuesta y maneja esas variables del recuerdo de voto y tal, hace muy difícil establecer las predicciones. Por lo tanto, no se puede descartar que se produzca alguna sorpresa. Y bien, nosotros estamos muy satisfechos por una razón. Porque todo lo que señalan todas las encuestas, más allá del número concreto que asignen, es que nuestro partido político, que atravesó una etapa muy difícil y comprometida en Cataluña en unos años muy recientes, va a ser la fuerza política que más crezca en porcentaje y en escaños. Y eso nos sitúa pues en una posición central en la política catalana, que es imprescindible también para acabar enviando a Sánchez a su casa, porque al final nosotros aspiramos a gobernar Cataluña, pero es evidente también que para nosotros un Partido Popular sólido, fuerte, que salga muy reforzado en estas elecciones, es también la primera piedra para provocar un cambio político en España. ¿Ustedes se mantuvieron, o es una sensación que tengo yo, o es así, o lo entiende usted así, una pugna con Vox, y la mantienen ahora, porque hay estudios que dicen que los dos están igualados en ustedes con un ascenso de 7, 8 escaños de lo que tenían, que ya es, pero que ahí andan. Han
¿saltan chispas entre ustedes o no tienen ningún interés para usted lo que pase con Vox? Mire, yo lo he dejado claro desde el primer día. Mis rivales en estas elecciones son los separatistas y la izquierda que les sostiene. Y es lo único a lo que me fijo. Y por lo tanto nunca he caído en ese tipo de análisis. Lo que aspiro es que el Partido Popular crezca, que lo haga de manera sólida, que venimos de una situación, como decía, muy difícil, y recuperar eso no es sencillo. Y de todas maneras yo estoy absolutamente convencido de que el resultado va a ser muy, muy bueno y que podemos incluso llegar a tener la llave de la política catalana. Luego es verdad que el escenario es endiablado, pero podemos tener esa llave. ¿Tiene usted la sensación de que el procés ha acabado o no ha acabado? No ha acabado y me encantaría que acabara. De hecho, el proceso no trae la independencia, trae la decadencia de Cataluña y eso se manifiesta en fin, todos los datos, desde la destrucción de la calidad de nuestro sistema educativo, el hecho de que aglutinemos el 42% de las ocupaciones ilegales de toda España, la salida de más de 8.000 empresas de Cataluña, es decir, ha sido una auténtica catástrofe. Ojalá acabara. Pero hay una cuestión muy importante en política y yo creo que también en la vida, que es evitar el autoengaño. Es decir, porque tú desees algo y creas que a través del apaciguamiento el separatismo de golpe y porrazo pues va a diluirse, va a desaparecer y va a ser toda una Arcadia feliz, no va a ocurrir. De hecho, no ha ocurrido nunca en la historia ante movimientos con vocación autoritaria y con vocación populista. Es al contrario, cuanto más les apaciguas, al final más se envalentonan y más crecen. Es lo que ha hecho Sánchez resucitando al separatismo cuando peor estaba después de unas elecciones generales donde sacaron unos resultados terribles. ¿Y por qué digo que no se ha acabado? La sociedad catalana ha desconectado mentalmente de ello. Pero escuchemos con atención lo que dicen los líderes del separatismo. Pere Aragonés asegura que quieren volver a la pantalla del referéndum. Y Puigdemont directamente quiere volver a la declaración unilateral de independencia, lo ha señalado. Y no hay motivos para pensar que van de farol, entre otras cosas porque ese autoengaño que mucha gente tuvo en el año 16-17, no se atreverán, pues menos mal que no se atrevieron. Es decir, cuidado con eso porque ellos ahora mismo ven que tienen al presidente de España sometido y que eso les puede dar instrumentos, sobre todo para debilitar una eventual respuesta del Estado a un nuevo desafío. Porque lo que ha hecho Pedro Sánchez, pues suprimiendo el delito de sedición, modificando a la carta el de malversación, con la amnistía, es sobre todo debilitar las instituciones del Estado para responder a un nuevo desafío. A mí me gusta siempre explicar una cosa que es muy importante. Algunos, y puede que tengan razón, no voy a discutirlo, podrán achacar que a lo mejor durante los años 16-17 el gobierno de España, por aquel entonces en manos del Partido Popular, dirigido por Mariano Rajoy, pudo responder a lo mejor un poco tarde. Pero respondió y el Estado de Derecho prevaleció. Y al final las personas que lideraron el golpe tuvieron que responder ante la justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad garantizaron el orden público y al final el Estado de Derecho prevaleció. Ahora mismo es muy distinto, es que el presidente del Gobierno de España y el Partido Socialista colideran esta nueva fase del proceso. Y esta nueva fase del proceso culmina en el único punto que todavía no han impulsado, que es el de la autodeterminación. Y este punto tiene para mí una meta volante, que es, una especie de cambio constitucional hacia un Estado plurinacional, porque en el momento en el que dices que en España hay no sé cuántas naciones, el derecho de autodeterminación es una consecuencia inmediatamente posterior. Cuidadito con pensar que todo esto se ha acabado. Le quiere preguntar Paloma Esteban. Candidato, muy buenos días. Muy buenos días. Dos cuestiones. Usted dice, el PP puede llegar a tener la llave de la política catalana. Lo que pasa es que yo quiero insistirle en cómo se sustancia eso, porque entiendo que sería necesariamente apoyar al PSC y dice, tendría que romper todos los pactos. También en Madrid, es decir, no podría haber un acuerdo en Cataluña si realmente dan esos números para hacer presidente a Illa si los independentistas quedan fuera, porque parece improbable que Pedro Sánchez vaya a romper todo lo demás. Y luego una cosa muy rápida con respecto a sus votantes. Ustedes es verdad que van a crecer mucho, parten de 3 diputados, van a tener un crecimiento muy importante. El señor Feijóo, el líder de su partido, da por hecho, dice, estoy convencido de que vamos a ser cuarta fuerza. ¿A usted le preocupa que aun creciendo pueda Vox quedar por delante del PP? ¿Y a qué achaca esa resistencia de Vox frente a un PP que está fuerte en toda España?
Bien, yo la segunda cuestión vuelvo a repetir, es que yo tengo muy claro quiénes son mis rivales, y son los separatistas y la izquierda que les sostiene. No tengo otro objetivo, y por tanto no tengo ninguna competición, que es una competición que entiendo que a nivel mediático se establezca, pero no forma parte de mis prioridades. A mí me corresponde liderar la candidatura del Partido Popular de Cataluña, convencer al mayor número de catalanes de algo de lo que yo estoy muy convencido, y es que nuestro proyecto político es el mejor para Cataluña, y lo tengo clarísimo, y no me he movido ni un milímetro de esa posición durante toda la campaña electoral, y no lo voy a hacer en los días que quedan, o el día que queda, estamos en la parte final. Y la segunda cuestión, no se puede separar una cosa de la otra. Vamos a ver, si resulta que el separatismo tiene una operación política con Pedro Sánchez hacia la autodeterminación, lo que yo no voy a hacer es sostener a un partido socialista en Cataluña que participa de esa operación. Es que estaría tomándole el pelo. Yo ya sé que eso dificulta las cosas, y las dificulta mucho, pero es que no voy a engañar a nuestros electores. No vamos a participar o ser cómplices, porque es que entonces no podría mirar a los ojos a la gente en Cataluña si yo acabara llegando a un acuerdo con el Partido Socialista y mientras tanto Sánchez continuara con los separatistas en Madrid. Es que no va a ocurrir eso. Y por lo tanto las condiciones tienen que ser claras, y no me voy a mover ni un milímetro de allí, también lo tengo muy claro. O sea, es muy serio lo que está pasando en España. Ahora mismo las elecciones catalanas, digamos que han paralizado temporalmente esa operación hacia la autodeterminación, pero no olvidemos que los 8 pasos que el separatismo diseñó en su llamada mesa de diálogo con Pedro Sánchez se han ido cumpliendo a rajatabla, todos. De hecho, hay uno que lo tienen en mente, que ya lo han ensayado en Navarra, que es, digamos, la expulsión de la Guardia Civil de Navarra, que ha frenado un tribunal, pero esto está en la hoja de ruta también del separatismo y del Partido Socialista, y lo hemos visto en Vía Layetana. Pero es que, además, la amnistía tiene consecuencias, y tiene consecuencias terribles para la seguridad jurídica y sobre todo para la igualdad entre todos los españoles. Por tanto, no voy a ser cómplice en ningún caso de esa operación. Luis Ventoso, otro sí. Sí, señor Fernández, usted ya sabe que los locos y los niños a veces son los que dicen la verdad, ¿no? Entonces, el otro día, hace 3 o 4 días, daba una entrevista con Puigdemont, ofrecía el periódico Cataluña, y allí Puigdemont decía: no, las cosas en Suiza con el PSOE van muy bien, nos está dando casi todo, entonces esta vez ya no hay que hacer ruido, hay que ir llevando esto de otra manera. Lo que deducía cualquiera que leyese aquello es que ya está concedida la consulta. Entonces, los separatistas han sacado de la campaña todo el tema de sus demandas habituales, y ustedes también han ido un poco al rebufo y está pasando la campaña sin tocar el tema que usted también ha expuesto ahora, el de que está en riesgo la unidad nacional en Cataluña, como siempre. ¿Por qué se han dejado ir y no han sacado este tema? ¿Han llegado a la conclusión de que aburre a la gente hablar de este problema? ¿Por qué no han hecho hincapié ahí? Por ejemplo, el señor Feijóo habla más bien de la inmigración que el riesgo del proceso. Yo, francamente, todo esto que acabo de explicar ahora, habré hecho unas 60 entrevistas o más durante toda esta campaña y pre-campaña, y siempre hablo de esto. Es decir, entiendo que pueda tener esa percepción, pero yo creo que es una amenaza, efectivamente, es una amenaza seria. Y por tanto, hay una cuestión, y yo creo que los principios y valores hay que defenderlos siempre y no estar muy obsesionado con la demoscopia. Porque al final, insisto, lo que está en juego es muy grave, entre otras cosas, porque, como decía hace un momento, no se puede discernir entre gestión y proceso, porque es que el proceso destruye la gestión, son 2 caras de la misma moneda. Y al final, los últimos 10 años en Cataluña, que han sido 10 años de proceso, son los que han liquidado todos esos, parámetros en los que Cataluña era líder no hace demasiado tiempo y hoy está a la cola en España e incluso en Europa, por ejemplo en calidad educativa, como decía hace un momento. Por lo tanto, yo he hablado de esto constantemente. El modelo, me dicen ahora, una de las críticas que se le hace al PP es que ha cambiado no el discurso, pero sí la orientación de la campaña algunas veces. Una vez más bajada la inseguridad, otra ahora dicen algunos más basado en el modelo Albiol para salvar la cuarta plaza ante Vox en Cataluña. ¿Cuál es el modelo final de la campaña de esta noche? ¿Su último discurso hoy cuál es? Bueno, es que, insisto, yo la verdad es que desde el minuto 1
he tenido una estrategia clara, que es explicar nuestro proyecto, y evidentemente es lo que voy a hacer. Y no me he movido ni un milímetro de allí. He leído las interpretaciones periodísticas sobre estas cuestiones, yo no las comparto, las puedo entender, pero no las comparto, no creo que haya habido giros en la estrategia. Y yo, una de las cosas que estoy reivindicando estos días es que la historia del constitucionalismo catalán es una historia de bastantes decepciones, ¿no? En el año 2003, Maragall, con 56 escaños, se presentaba ante la sociedad catalana, como hace ahora Salvador Illa, como una alternativa al nacionalismo en valores, y acabó siendo más nacionalista que nadie. Esa fue la primera decepción. La segunda gran decepción fue en el año 2017, cuando Ciudadanos obtiene una victoria espectacular, pero luego se largan de Cataluña, y nadie me escuchará una crítica personal a políticos que estuvieron conmigo en el Parlamento de Cataluña defendiendo la libertad y defendiendo la democracia, pero se fueron. Y ahí pues hubo una sensación de abandono, y ahora nos toca a nosotros. Y una operación de reconstrucción de todo eso no es o no se hace de un día para otro. Y yo creo que vamos a poner una piedra muy sólida en estas elecciones para poder construir una alternativa al nacionalismo en un futuro muy próximo. Y eso para mí es importantísimo. Volver a recuperar la ilusión. La idea de que el nacionalismo obligatorio, que parece que acaba penetrando en todas las fuerzas políticas, ya ha pasado con el PSC, no tiene por qué serlo. Y que puede gobernar algún día en Cataluña un gobierno que no sea nacionalista. Y que, es más, haga una enmienda moral al nacionalismo. El nacionalismo desarrollado. Ayer explicaba en una intervención en Tarragona también que cuando yo era niño, los anuncios institucionales de la Generalitat de Cataluña te decían, bueno, som 6 milions, somos 6 millones, ahora somos 8. Luego decían aquello de, es català qui treballa i viu a Cataluña, es catalán quien trabaja, perdón, quien trabaja y vive en Cataluña. Como ven, la voz después de unos días de campaña se nota. Empieza. ¿Qué le voy a explicar a usted, señor Herrera, de la voz? Y luego una especie como de sentimiento, decían la feina ben feta, ¿no? Eso era un señuelo, era un engaño. El nacionalismo 30 años después, cuando se manifiesta en toda su expresión, es Quim Torra, es Carles Puigdemont, es dividir entre catalanes de primera y de segunda, es llamar charnego y butiflé al que no piensa como ellos. Y eso hay que acabar con eso. Entonces, yo sobre todo tengo muchísimas ganas de recuperar la ilusión en Cataluña que en su momento Ciudadanos fue capaz de lograr. Y sé que lo podemos hacer. Y una de las razones por las que yo no me fui de Cataluña y sigo aquí dando la batalla es porque creo que es posible. Y estoy convencido de que esa ilusión la vamos, insisto, a construir a partir de un magnífico resultado el domingo. Uh-huh. Yo le deseo lo mejor, habrá tiempo. ¿Usted descarta completamente que pueda haber una repetición electoral porque no salen las cuentas por bloqueo de las cosas? Bien, yo no puedo descartar ningún escenario. La política catalana, ya sabemos, desde hace muchísimo tiempo está enloquecida. Lo que sí que tengo la mala sensación es que Sánchez estará dispuesto a lo que sea para mantenerse en Moncloa. Por eso votar a Salvador Illa es votar a Puigdemont, porque ya ocurrió en las últimas elecciones, ganó las elecciones Salvador Illa y no sirvió para nada, sirvió para que se entregara a Esquerra a pesar de haber prometido lo contrario. En estas elecciones, incluso aunque volviera a ganar Illa, no lo sabemos, tienen que votar los catalanes, que nadie tenga ninguna duda de que si Sánchez necesita, y lo sigue necesitando, el apoyo separatista para mantenerse en la Moncloa, sacrificará a Illa. E Illa acatará, como mayordomo obediente. No tengo tampoco ninguna duda. Con lo cual, es tirar el voto a la basura. Si alguien cree que se puede producir un cambio votando al PSC. Al final, esa es la sensación que tengo. Que eso luego a lo mejor en los detalles se bloquea, no lo sé. Pero que nadie tenga ninguna duda de que el PSC se va a entregar al separatismo. Es el candidato del PP a la presidencia de la Generalidad de Cataluña, Alejandro Fernández, que esta mañana nos ha acompañado desde su tierra natal, que es Tarragona. Hace buen día por ahí, ¿no? Sí, fantástico. Eso es. La eterna primavera de Tarragona, de la que se habla siempre, la luz única de Tarragona de la que hablaba Joan Miró, y que, en fin, que yo siempre hago
defensa, como hace usted con su tierra, ¿no? Yo la verdad es que Tarragona para mí es la mejor ciudad del mundo. Esto es. Me alegro mucho de saludarle. Mucha suerte, Alejandro. Gracias. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para todos y las personas también que nos están escuchando.